Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Sigue el conteo en la en la OMPE, perdón. El cómputo en la OMPE sigue el conteo, como se dice, es un conteo al rojo vivo por las incidencias, las irregularidades que se han acumulado en este proceso electoral. Que el 30% de las mesas no se instalaran hasta la 1 de la tarde el día de ayer, que se instalaran a las 2 hasta las 6 de la tarde, crea una serie de incidencias y una serie de especulaciones y cuestionamientos. Y bueno, las cosas se agravan cuando el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una denuncia penal contra el señor Piero Corvetto y la policía y la fiscalía han detenido a uno de los gerentes de la OMP. Las elecciones están, no se puede hablar de cuestionamientos, pero hay una sombra que incuestionablemente está ahí, pero las elecciones continúan, el proceso continúa, el cómputo continúa, y las conclusiones que se han establecido hasta el día de hoy, de acuerdo a las proyecciones, los conteos rápidos, es la presencia incuestionable de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Fuerza Popular y Keiko Fujimori son la primera mayoría en el Senado y en el Congreso. Y en el caso del señor Rafael López Aliaga, el conteo rápido de Datum lo pone en la segunda vuelta por más de un punto, por más del margen de error de este procedimiento sobre Jorge Nieto, pero Transparencia e Ipsos tienen otro punto de vista. Ellos señalan que hay un empate técnico entre López Aliaga, Nieto y Roberto Sánchez. Bueno, todos estos temas generan interrogantes, generan incertidumbres, y queremos echarle una mirada a este asunto y por eso hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya, periodista, consultor español y observador de los procesos electorales en la región. Buenas tardes, Román, gracias por la conversación. Buenas tardes, aquí una vez más encantado. Bueno, Román, ¿qué te parece? Han pasado, bueno, teóricamente el proceso electoral termina hoy a las 6 de la tarde. Es algo nunca visto en la historia de las elecciones. Bueno, es verdad que estamos con unas elecciones que también han pasado con un gobierno que no tiene la aprobación del Congreso, que es una cosa nueva, y es verdad que hemos visto una negligencia operativa por parte de la OMP insospechada y además eh, sin ninguna lógica que eso pase en la Lima metropolitana. Todo esto llega a pasar a 1000 kilómetros en cualquier rincón de este maravilloso país y se podría hasta entender por las dificultades logísticas, geográficas que tiene el país. Pero que puedas montar todas las mesas del exterior, puedes montar las mesas bien montadas como se han montado en el extranjero, montes todas las provincias bien y no seas capaz de resolver una crisis que no surge a las 7 de la mañana, ahí va, que no hay camiones. No, que se sabía desde la noche anterior que había un problema y que la OMP no haya sido capaz de convocar al ejército, de encontrar una solución válida para resolver un problema de logística, que es repartir los materiales necesarios para la celebración de unas elecciones, pues hombre, ha sido llamativo y comentado en muchos países del mundo. Es decir, eh, no es lo mejor para el Perú que eso sea una noticia del país, ¿no? Es verdad que de fraudes electorales sabemos mucho, porque se han sufrido muchas veces, ¿no? Lo de ayer, por los afectados directos, tiene una trascendencia, pero los afectados indirectos son muchísimos más. Sobre todo por el 30% de las mesas de Lima, que lo dice el jurado, Sí, sí. que a la 1 de la tarde no se habían instalado. Es el 30% del mayor distrito, el tercio electoral del Bueno, país. es el 30% del 30% del país. O sea, eso, por más y que se hayan instalado las mesas a partir de las 2 de la tarde, ha generado un incuestionable ausentismo que va a afectar a las dos derechas que iban punteras. Vamos a ver. Sí y no. Porque cualquiera de las mesas podía estar censado toda la familia de alguien de izquierdas. Ujú. Vamos a ver, existe una tendencia mayoritaria, pero al final las urnas se llenan de votos individualizados
que genéricamente en Lima, pues efectivamente, Fuerza Popular y Renovación Popular, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen un liderazgo, pero en esas mesas también se han perdido votos de izquierda, ¿eh? Se han perdido el voto. El voto es sagrado. El voto es el instrumento que tiene el ciudadano para elegir quién quiere que le represente en una cosa tan política que es la cesión de su poder a lo político para la gestión de su país, ¿no? Y que sea el Estado de manera absurda el que no sea capaz de ser operativo, de darle ese derecho tan sagrado para un ciudadano que es el derecho al voto en la capital del país, pues hombre, es singular. Es muy singular. Ahora, la verdad que yo no asignaría. ¿No crees que el resultado final se altera en algo con estos? No, vamos a ver, está alterado. Cuando los colegios no se ponen a la hora, hay gente que vive en otros sitios, pero está empadronado en Lima. Y ayer se vino, como está empadronado, pues se vino a votar. Claro, sí, y luego pues tiene que volver a su casa porque tenía que trabajar. Si a la 1 del mediodía no te han abierto el colegio electoral, ya no votas. Y no solamente están alterados con respecto al segundo que ingresa a la segunda vuelta, sino también la composición de las cámaras. Hombre, cuando tú alteras una votación, en una votación alteras el voto, lo alteras en todos los rubros. Es decir, no, es que el presidente. No. En el momento que falla el sistema de votación, afecta al presidente, al Senado local, al Congreso y al Parlamento andino. Afecta a todo. Pero, y por ejemplo, a mí me está llamando mucho la atención la lentitud en el conteo de la OMPE, ¿no? Pero yo creo que nadie se ha parado en la OMPE a medir el tiempo real con ese tamaño de papeleta, cuánto se tarda en hacer el conteo de esa papeleta, el moverla, el doblarla, el ponerla en una mesa, el mirar qué ha marcado, qué no ha marcado, apuntarlo. Ya hemos votado al presidente, ¿la dejas aquí o votan todo y se paran en una columna? El tiempo que lleva cada una de esas cada una de esas papeletas es una barbaridad. ¿Eso justifica el retraso en el sacado de resultados? No, porque lo que tendrían que luego ser mucho más rápidos digitalizando y metiendo datos, ¿no? Entonces llama la atención. Ahora, antes de preguntarte ya por las tendencias, ¿no? La reflexión, ¿crees que esto, hoy día el Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al señor Corbeto? Ujú. Las cosas se complican con una denuncia de este tipo y es el máximo tribunal electoral, denunciando a uno de los brazos del sistema electoral. ¿Crees que esto podría llegar a la nulidad de las elecciones? No parece posible, ¿no? Yo creo que no tendría ningún sentido anular las elecciones. Además, en todo caso, se podría anular en Lima metropolitana. Ah, a lo mejor. Solo o sea, si en los demás del país no ha habido incidencia, la votación vale. ¿Se considera que la alteración por estas 200 mesas es una alteración grave de todo lo que ha pasado? Vamos a ver, no tiene ningún sentido. Hoy que está volando de España el cónsul de Perú en España, acompañado de 2 personas trayendo miles y miles de papeletas con un coste brutal, porque además de las actas para cumplir con la ley se traen las papeletas que pesan una barbaridad por el tamaño de la papeleta. El que ahora se anularan las elecciones y los cientos de miles de peruanos que están en España que tenían derecho a voto, o en Estados Unidos. Me refería a este retraso del 30% de las mesas que puede haber provocado un ausentismo sobredimensionado. No, exacto, pero habría que justificar muy bien y ver qué supone eso. Vale, que uno haya tenido que ir 4 veces al colegio electoral para votar, al final ha votado, sí, ese voto es válido. Yo fui 2 veces. Bien, otros han ido 4, yo conozco gente que ha ido 4. Pero al final votaste. Y los que fueron 4 veces votaron. Sí, pues ese voto es válido. Sí, claro. ¿Cómodo? No. Pero ¿quién ha dicho que la obligación cívica no requiere de un esfuerzo? Es cierto, estamos en un tema muy espinoso. Pero ya entremos, ¿qué te parece a las tendencias electorales, ¿no? López Aliaga pasa a la segunda vuelta con tu
ojo de experto en temas electorales. Tú has estado en muchas campañas electorales en la región. ¿Pasa López Aliaga a la segunda? No, o sea, si te dijera que sí, mentiría. Porque lo normal es que sí. Claro, o sea, hay un conteo rápido de una empresa con Vamos a ver, dato. el conteo rápido que hizo ayer Datur, que fue el conteo rápido más lento también, porque primero como se retrasó el cierre de los colegios para dar un margen mayor de voto, y eso hacía que una hora después empezaba, además del flash de boca de urna, pues el conteo, ¿no? Luego, es verdad que la dificultad de manejo de la papeleta para el conteo retrasó de manera considerable casi 2 horas. Bueno, una hora ya venía de origen, pero una hora más de lo que suele ser normal de la publicación del conteo rápido. Y casi a las 12 de la noche se hizo público el conteo. Es un conteo de cientos de miles de votos, es un conteo que contempla el exterior, es un conteo que contempla las provincias y el INBA. Es un conteo que tiene un margen del 1%. Está muy bien hecho. Con ese margen del 1%, la segunda vuelta es Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga. Pero luego viene el conteo de Ipsos, que argumenta ciertos criterios técnicos que supuestamente son más confiables. No sé por qué tienen que salir tarde y mal diciendo que son mejores y tendrán que justificarlo. También se puede interpretar como una maniobra editorial de distracción o de fomento Y luego de una lectura. y salen junto a una ONG que se llama Transparencia, que es una nítida ONG de la izquierda peruana. No, esa es la clave. Yo no entiendo esa maniobra. O sea, La verdad que yo tampoco, porque en todo caso, todo parece indicar que si no es López Aliaga, el siguiente sería Roberto Sánchez. sí, pero vamos a ver, las encuestas de Datum y de Ipsos a lo largo de todo el tracking de campaña iban en paralelo. Iban en paralelo. Es verdad que las últimas cuando se publicaron las últimas el domingo anterior a las elecciones, había un triple empate en cabeza con diferencias de 0-1 que podía hacer que cualquiera pasara, ¿no? Ha habido una decantación del voto a lo largo de esta última semana, en el que agentes que pueden estar por ahí, como Carlos Álvarez, Se han licuado. se han licuado, la desaparición absoluta ya de Acuña. Lo que llama la atención es que después del esfuerzo de hacer un conteo como el que hizo ayer Datum, publicando a la última hora de la noche, aparezca al día siguiente Ipsos, con un instituto que normalmente no está ahí, que no sé si lo que por poner a transparencia piensan que va a tener más credibilidad. Eso es lo que yo no entiendo. No, vamos a ver. O sea, al contrario. Vamos a ver, Ipsos en solitario para mí tiene mucha más credibilidad que si va con transparencia. Por supuesto. Es lo que yo no entiendo de la decisión de Ipsos de aparecer al lado de Transparencia. Se politiza demasiado, se faccionaliza demasiado. Totalmente. Y además, ¿qué pasa? Que algo has hecho mal para que necesitas que como un verificador haga que lo que estás presentando como viene a la transparencia parece que es mejor. Pues yo creo que no. Sinceramente creo que no. Pero no por el resultado, sino sencillamente por el factor tiempo, por el factor calidad y por el factor data. De acuerdo. Entonces, lo más probable, según tu aproximación, lo más probable sería que Sí, por los datos que hay. López Ya Aliaga. te digo, yo no sé quién va a estar en segunda vuelta, pero por los datos que hay, lo más probable sería porque. Ahora, también plantearte un tema antes de que resolvamos estos temas vinculados a lo inmediato, a la coyuntura. En la izquierda hay una especie de convencimiento de que Keiko Fujimori en esta segunda vuelta es una candidata fácil de vencer. Y los veo eufóricos.
Los veo eufóricos, pero creo que es un gravísimo error de apreciación. Yo recuerdo que había un analista político de la derecha, un analista periodista caviar, nítidamente, que decía: Keiko, retírate, ¿no? Entonces, y, O sea, ¿qué pasa cuando los periodistas y los analistas se meten a aprendices de brujo? Que luego llega la realidad y que su escoba mágica no funciona. No funciona, porque todo el mundo es libre de opinar y de decir lo que sea. Pero luego llega el hecho, el día, la fecha, la que pasa y pasan las cosas, ¿no? Bueno, algunos se tendrán que plantear cuál es su nivel de influencia en la sociedad peruana, que han recomendado que hagan cosas y la sociedad peruana no se les ha hecho ni repajolero caso. Bueno, también había candidatos que tenían encuestas que daban el 25,4. Y ha habido candidatos con mucho orgullo que han dicho: no va a hacer falta segunda vuelta, yo gano en primera vuelta. Y luego llega el tiempo en el que pasan las cosas. Son hechos, ya no son opiniones, ni vaticinios, ni concentración de planetas astrales en el universo. No, no, no. Llega el día de la votación, salen los números. Y eso es lo que hay. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado que la matriz de transferencia de votos en la derecha, incluso esa campaña final que sí ya ha hecho efecto, de que algunos votantes que iban a votar a Keiko votaron por Porky para que pasara la segunda vuelta, y la propia URPI dice que eso se ha notado. Era un voto que estaba como consolidado, que de repente ha fluctuado. O sea, si el candidato piensa que es suyo, pues allá él, ya llegará a la segunda vuelta y ya veremos qué ha pasado. o sea, tú estás sosteniendo que hay un grupo de votos de Keiko Cedidos, sí. que, digamos, estratégicamente decidieron votar Sí, por... sí, por Porky para que estuviera en la segunda vuelta. Sí, ha habido mucho de eso en la... Bueno, ha habido mucha gente que ha empujado ese movimiento. Ese movimiento tenía un riesgo latente, que es que hasta que no se vote y no se cuentan los votos, nadie está en la segunda vuelta. Y el riesgo era que, como Keiko ya está en la segunda vuelta, que era una frase ya muy manida, pues todo el mundo a votar a Porky para que haya dos de derechas. Ya, pero es que los votos de Porky, entonces si no tiene el Keiko los votos, podrían haber pasado Sánchez y Nieto. Pregunta, ¿tiene, digamos, mirando ya las cosas eh, hechas, las cosas consumadas, tiene mucha racionalidad ese tipo de aproximación? Pero déjame preguntarte, ¿Keiko le gana a López Aliaga a Sánchez, por ejemplo? Yo creo que sí, pero eso ya es percepción, ¿no? Eso no es... Además que es otro escenario. Es un escenario distinto de segunda vuelta. Las campañas de la segunda vuelta a más de uno se le va a hacer larga. Vamos, en la primera vuelta es un pelotón muy grande de 36 candidatos que van ahí todos hacia adelante, ¿no? Hacia la meta, que es el día de la elección. ¿Qué ha pasado? Que es muy interesante verlo. Además de la curva permanente de crecimiento de Keiko Fujimori, han ido a aparecer, era partido con un nivel muy alto y muy sólido López Aliaga, porque ese voto era pre-campaña, en el que una trayectoria, un alcalde, un empresario de éxito con un gestor, ahí está. Y luego ha empezado a abrir la boca en campaña y ha habido gente que decía, pero no, este no puede ser ese que pensaba yo que era, ¿no? Y luego ha habido momentos políticos importantes que han tenido mucha trascendencia, como la vacancia de Gerí, en el que el protagonismo de López Aliaga ha sido total, para poner un gabinete comunista que no tiene ni siquiera respaldo del Congreso, y la reacción ante esa equivocación política ha sido desaforada contra todo el mundo. Eso lo ha perjudicado enormemente. El hito de la campaña, obviamente, es Porque empieza ahí. su descenso con Kerry. Cuando va Gerí y se pone a Balcazar y pasa lo que pasa, ahí es donde la reacción de Porky es desaforada contra todo el mundo, metiendo en un saco todos los demás y yo, y en todos los demás mete a todos los demás, se pone a decir exageraciones, mentiras, calumnias y difamaciones y cosas que deben de estar en su cabeza porque son indemostrables, porque son falsas.
y a partir de ahí, en esa forma de reaccionar, se cae. Luego dice cosas Y en originalísimas. ese momento empieza a surgir con más fuerza un López Chao, No, un Nieto. porque había 3 bloques. Estaba el bloque de centro-derecha-derecha, estaba el bloque caviar y estaba el bloque, digamos, comunista. Pero el bloque caviar no tenía fuerza. Pero vamos, el bloque caviar No existía al inicio de la campaña. A ver, es que esta elección no ha habido una coordinación previa. Vamos a ver, Cerrón está presente pero está ausente. El embajador de Cuba está ausente. Los 400 operadores cubanos estaban durmientes porque no tenían liderazgo. Y movimientos que normalmente en otras elecciones se han visto de organización y monitoreo y cambio. Por ejemplo, la caviarada intentó apropiarse de toda la izquierda diciendo que López Chao era como Castillo en preparado. Entonces la gente lo miraba así, los de Castillo de verdad, los de ese 75% que sigue pensando que Castillo es un gran político, le miraban a López Chao y decía, ese se parece a Castillo pues como yo a Claudia Schiffer, ¿no? Nada. No lo sentían identificado y por eso López Chao no levantaba. Y mientras tanto iban apareciendo personajes, ¿no? Grosso, pues muy bien, Grosso, oye, simpático, general, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas en un pelotón ciclista no pasa nada, es más, hasta algunos llevan doping. Pero en el momento que despuntas y te pones a la cabeza del pelotón, incluso te escapas un poco, pues los árbitros te empiezan a mirar, la UCI te empieza a mirar, te van a hacer el control de doping y te van mirando si lleva los calzoncillos limpios y los calcetines en agujeros. ¿Y qué pasa? Ahí va, que es que no era una foto, eran 8 y era no sé qué, para abajo. Aparece Carlos Álvarez, que goza de un protagonismo enorme por un enfrentamiento con un opinador nacional. Se levanta. Y entonces de repente le miran, porque hasta entonces era un candidato a la derecha. Y casi muy extrema derecha, pero el dueño del partido es socio de Castillo. La vicepresidenta dice exactamente todo lo contrario que el otro. Empiezas a mirar la lista y dices, pero este que tiene de derecha no tiene de derecha, y se cae. Bueno, todo el que aparecía con la izquierda se caía. Y si Nieto y López Chao aparecieron es porque negaban sus vínculos con la izquierda, excepto López Chao, que en un acto desesperado. Intentaba y cada vez ser más, ¿no? Pero luego aparece, por ejemplo, Sánchez. Sánchez es un personaje muy interesante. No, él es algo más orgánico. Él es más orgánico, pero él es una ficción. Porque él roba los identificadores de Castillo en un mimetismo falso. Él roba un sombrero que nunca lleva. Y él se hace de Castillo cuando tiene hechos objetivos, como es no haber votado no en la vacancia de Castillo en la última, y el haber maniobrado desde dentro de su gobierno de Castillo para intentarle quitar a Castillo y ponerse el de primer ministro y poner a Dina Boluarte de presidenta. Eso él cree que no se sabe. Sí, sin el gobierno hay mucha gente. Y cuando alguien más que uno sabe una cosa, ya la sabe la multitud. De acuerdo. Y se te hace largo. Y entonces esa ficción empieza a ya no tener tantos apoyos de verdad. Sí tiene un hecho estructural que es su partido. Pero el pico que necesitaba para estar en segunda vuelta le pasó factura a la usurpación de identidades, ¿no? Luego aparece Vermont, que ayer en la plaza de San Martín, cuando enfocaron a la calle, había 50 personas. Sí. Y él ni vota, y está enfermo, pero no está enfermo, pero un lío. Entonces, ¿cuál es la realidad? Con la solidez demostrada por Keiko Fujimori en la primera vuelta, con su proyecto país, con sus propuestas, en la segunda vuelta se le va a hacer muy cuesta arriba a mucha gente aguantar un mes y medio contando lo que van a hacer o lo que pretenderían hacer. Y luego es verdad, gusto o no, que esta campaña, la cuarta, la Keiko Fujimori que se presenta tiene un nuevo perfil, es una nueva Keiko, lo hemos dicho algunos desde hace mucho tiempo, algunos siendo amigos lo sabemos y lo notamos, pero es verdad que en los mítines, en las entrevistas, en los debates, la gente ha percibido a Keiko como distinta, más madura, más estable, más transversal. Bueno, pues eso ha llevado a una segunda vuelta, ser una primera que había tanta gente, ha ganado. En la segunda vuelta más. Y luego hay un factor de antivoto que nadie habla,
que es el antivoto más importante del Perú y nadie ha trabajado para quitarlo, que es el antivoto Lima. Que desde 1909 ningún alcalde de Lima, y ha habido alcaldes muy buenos en la historia de Lima, jamás consiguieron la presidencia de la República. Bueno, eso es una verdad. Bueno, Es un dato histórico, ¿eh? O sea, y ahí está. Que es curiosamente, como todo pasa en Lima, Lima nunca se da cuenta del antivoto Lima, que es una de las tareas pendientes más importantes de esta legislatura, que es que el país se vuelva a unir y conjuntar. Para eso es muy importante el Congreso y el Senado que han salido. donde Fuerza Popular es la primera mayoría y puede armar una mayoría viable. Y además tiene una mayoría suficiente para evitar este cambalache permanente de vacancias, censuras y el cachondeo que era todo este torbellino que hemos estado viviendo de presidente de la, porque hace falta unos porcentajes que por lo menos con la mayoría minoritaria que tiene Fuerza Popular ya están garantizados que los demás no suman para eso. Y además, un acuerdo de Keiko es buscar los acuerdos con otras bancadas para hacer las reformas que ella ha propuesto. De acuerdo, Román. Muy agradecido por esta interesante conversación. Hemos tenido varias conversaciones en esta campaña electoral. Te agradezco infinitamente por habernos visitado en el portal. Y bueno, seguiremos conversando como siempre lo hemos hecho. Sí, que ahora es una vuelta. Yo vuelvo a España, volveré como siempre y veremos qué es lo que pasa. Pero Bueno, pero debe quedar claro para los amigos televidentes que yo te vengo entrevistando hace 6 años atrás. bueno, desde que empecé el Montonero. Claro, Y yo empezaba a escribir columnas con la caricatura que salíamos, luego pusiste la foto, claro. en el origen del Montonero. O si acaso, para los amigos que quieren especular sobre el Montonero y la relación con Román Sendoya, hace 10 años efectivamente te vengo entrevistando y somos amigos desde esa fecha. Sí, escribía columnas y luego empezamos a hacer videocolumnas, pero al principio escribíamos y escribíamos en las revistas. Así es. O sea que son todos los años que tiene el Montonero, nos hemos visto envejecer tú y yo. Sí. Gracias, Román. Gracias por estas interesantes. No, gracias al Montonero, siempre que ya sabes que me siento en casa. Gracias, muchas gracias. Seguimos conversando. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así avanzamos y nos consolidamos. Gracias.